Continuando en lo que es el módulo de paleografía, corresponde abordar en esta oportunidad y dentro de la clase número 5 y del eje número 1, generalidades de la escritura latina, lo que fue la evolución histórica de la escritura latina. Específicamente nos vamos a referir a las precarolinas y carolinas. La escritura es la manifestación cultural por excelencia, por lo que al analizar algunos de los aspectos que la conforman, resulta imposible prescindir del entorno histórico que explica y delimita esas transformaciones. Sin duda, esta idea se relaciona con la nueva consideración de la paleografía como historia de la cultura escrita, de tal manera que para referirnos a las características que presentaron las escrituras precarolinas y carolinas, nos ocuparemos en primer término de ese contexto histórico en que surgieron y se desarrollaron. Tienen en esta diapositiva un mapa conceptual que procura tender un puente con lo que han sido las clases anteriores a fin de situarse y de orientar lo que es el desarrollo de la escritura, teniendo como base principal lo que es la escritura latina. No vamos a detenernos en cada uno de los aspectos que aparecen en esta red conceptual, sino simplemente ilustra el camino que están llevando a cabo dentro de este módulo. El proceso de transformación del legado cultural romano que se produce hacia el siglo IV con la irrupción de los pueblos bárbaros en los límites, en los comienzos de ese imperio romano, y que luego derivará en la caída del mismo, nos ofrece un panorama político de Europa fragmentado y de surgimiento de nuevos reinos. A esto nos referimos con la transformación de ese legado cultural romano que se observa también en la evolución lingüística, desde el latín clásico al llamado latín vulgar, que consiste en la aparición de diversos vulgarismos. Se va desarrollando paulatinamente una serie de lenguas romances que se corresponden con los diferentes pueblos invasores. La lengua y la escritura corren paralelas en esta fragmentación que tiene lugar durante el siglo V en diferentes zonas europeas. Y del mismo modo, el desarrollo de las nuevas escrituras comunes latinas surgirán de allí las precarolinas. Estamos ante una manifestación escrituraria eminentemente minúscula, lo que se conoce como la minúscula cursiva o nueva cursiva romana o común, que sustituye a la cursiva romana anterior en sus funciones como escritura usual. Y será precisamente esa minúscula cursiva, junto con ciertos componentes de la semiuncial, la que dé lugar a un importante abanico de escrituras localizadas en el occidente europeo que recibieron el apelativo de nacionales, un término con el que se pretendió denominar a aquellas que fueron utilizadas por los diferentes pueblos que se asentaron dentro de las fronteras de lo que había sido el antiguo Imperio Romano, los cuales, en mayor o menor medida, no abandonaron la cultura latina ni, en definitiva, su escritura. Las variantes locales de aquella minúscula cursiva serían esas escrituras que dentro de la paleografía clásica recibieron este apelativo de nacionales, muy similares entre sí en tanto que proceden de una raíz común, pero también con notables diferencias, un hecho que les otorga identidad propia a cada una de ellas. La cronología se corresponde con el periodo que conocemos como Alta Edad Media, y tres fenómenos son los que caracterizan y fueron decisivos en la atomización de la unidad escrituraria: el germanismo, la ruralización y el cristianismo. El germanismo está ligado a la aparición de nuevos reinos con sus cancillerías, por lo que finaliza la unidad administrativa como factor de uniformidad en la escritura. La ruralización, impuesta por la crisis económica,
supuso que la vida tuviese un radio de corto alcance, perdiendo la uniformidad propia de un fuerte poder central. Finalmente, el cristianismo estuvo interesado en la elaboración de libros para controlar su liturgia y monopolizar el saber. Esta fragmentación de la escritura latina se produce de modo paralelo a la diversidad geográfica y social que se desarrolla a lo largo de la Edad Media europea. Es la ruptura de la unidad política, administrativa y cultural de ese imperio romano el que se corresponde con la pérdida de la hegemonía de los sistemas gráficos, clásico y nuevo, que marcaban esa unidad en favor de una nueva diversidad escrituraria. Lo que se dio fue un proceso de adopción paulatina de los sistemas de escritura existentes en la reciente latinidad, llevados por la necesidad de conocer su lengua. El cambio social que suponen estos nuevos asentamientos en Europa se refleja de manera directa en el proceso de evolución de la escritura. Las nuevas clases sociales sienten un escaso interés por la producción libraria, de modo que el comercio del libro decae dentro del mundo laico y queda relegado a las minorías eclesiásticas conocedoras de la gramática latina. Ingresamos entonces en este análisis de lo que los autores en estos últimos tiempos han preferido denominar precarolina. Hablábamos de una transformación del legado cultural al que hemos hecho referencia en las diapositivas anteriores. Hemos hablado de la desaparición del Imperio Romano y cada zona empieza a dotar a su escritura de características gráficas diferenciadoras, dando así lugar a esta fragmentación gráfica que no volverá a representar una unidad hasta la llegada del periodo carolino. Voy a detenerme, si se quiere, en este apelativo de nacionales, que como ustedes observan en la diapositiva aparece entre signos de interrogación. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo dentro de la escritura y dentro de la paleografía se prefirió este término para hacer alusión a estas particularidades y a esta evolución que sufrió la escritura latina en las distintas nacionalidades que se establecieron en el occidente europeo tras la ruina del Imperio Romano acarreada por la invasión de los pueblos bárbaros. Se las llamó nacionales por considerarlas como una invención de los distintos pueblos bárbaros que crearon esas nacionalidades de occidente: merovingios, longobardos, anglosajones, visigodos. Pero lo cierto es que todas estas escrituras proceden de la romana y sus características son modalidades geográficas de un mismo sistema. Me detengo entonces en ese apelativo porque fue un término usado durante décadas, aunque hoy se trata de un término que ha caído en desuso, prefiriéndose en su lugar el de precarolinas, con el que se trataría no de resaltar las diferencias entre ellas, sino de aunarlas a todas bajo el paraguas de la unidad de la escritura latina en un periodo de especial particularismo gráfico. La expresión nacionales es separatista y fue creada entonces en una época en la que necesariamente no había otra cosa que visiones demasiado parciales. Espero que haya quedado aclarado porque inclusive podrán acceder a bibliografía en la actualidad en donde todavía se utiliza esta expresión. Hemos preferido dentro de la diplomatura inclinarnos, tal como hacen paleógrafos en la actualidad, por la expresión precarolina. Se hace alusión entonces a un verdadero particularismo gráfico, periodo situado entre dos etapas de uniformidad, como fueron la escritura romana y la escritura carolina, y que se caracteriza por todo lo contrario, por la existencia de diversos tipos de escritura en los distintos ámbitos locales en los que se atomizó la cristiandad occidental, luego, reitero, de la caída del Imperio Romano Occidental.
El estudio de las escrituras sentadas es más sencillo, ya que los productos a los que estaban destinados libros solemnes han sobrevivido hasta nuestros días con menos dificultades que los documentos aislados u otros materiales. Reconocemos una amplia variedad de escrituras que proceden de la evolución de la uncial y de la semiuncial. Tenemos las escrituras librarias del mundo romano, tenemos las cancillerescas. En este momento hemos optado por hacer una breve alusión a algunas de esas escrituras precarolinas. Comenzaremos entonces con la escritura insular, que fue el conjunto de escrituras que se han rastreado en las Islas Británicas desde que se produce el primer contacto con la cultura latina a principios de la Edad Media. La influencia se produce con la llegada de los misioneros y la implantación del monacato, en concreto a través de los libros escritos en latín, redactados con variantes tipológicas de los alfabetos que proponen la uncial y la semiuncial. Hacia el año 715, la Iglesia celta se somete a la anglosajona, pero para entonces las importantes fundaciones irlandesas habían difundido su escritura por Inglaterra. A partir del primer cuarto del siglo, esta escritura se disocia en dos modalidades diferentes, lo que lleva a poder distinguir dentro de este ámbito entre la escritura irlandesa y la anglosajona. En cuanto a la escritura en Italia, se va a caracterizar por su complejidad y el desarrollo de un particularismo gráfico con diversidad de opciones, que responde entre sus causas a la fragmentación que existe ya en lo geográfico, lo político y lo cultural en esa región. Específicamente en el plano gráfico, eso implicó avanzar hacia una nueva cursiva italiana para la escritura de documentos, y se busca una minúscula libraria que se desarrolla de forma particular en cada región, y se siguen utilizando la uncial y la semiuncial canónicas como escrituras heredadas. En el norte de Europa se sitúa la escritura longobarda, minúscula cursiva, en relación con parte de uno de los grandes territorios jurídicos y diplomáticos. En el sur de Italia se desarrolla la beneventana, escritura que se origina en la nueva cursiva italiana, que además tiene relación directa con el desarrollo del principal escritorio de la región, el del monasterio de Monte Cassino. Como características generales de este tipo de escritura localista, una vez convertida en escritura canónica, se pueden reconocer la redondez y la normalización de su alfabeto, el acusado caligrafismo, los trazos gruesos, tanto en el interior de la caja del renglón como en las astas y la separación de las palabras. En el centro de la península italiana se localizan dos tipologías de escritura documental diferentes, una adscripta a los estamentos notariales de Rávena, cursiva curial, y otra utilizada por la Cancillería Pontificia, Curia Romana. La escritura en Francia y el centro de Europa se caracterizó, sobre todo en el territorio franco, por ser fructífero, debido al mantenimiento de la administración según la organización romana, lo que lleva al gobierno franco a la confección de numerosos documentos legislativos y la defensa de la Iglesia romana frente al arrianismo imperante en la región. Se desarrolla la escritura merovingia y las precarolinas francesas. Específicamente, la merovingia se refiere a esa escritura cursiva que se ha conservado en los diplomas y documentos merovingios. Evoluciona luego hacia formas caracterizadas por el trazo ondulado y los nexos y los ligados son muy laboriosos, además del hecho de que frente a unos astiles elevados, los caídos apenas se prolongan. Diferente es el panorama que presenta la escritura que se utiliza para copiar códices en los escritorios monásticos,
puesto que ante el uso de las escrituras romanas uncial, semiuncial y algunas semicursivas, se plantea la necesidad de crear una escritura libraria, de fácil ejecución y lectura que se pudiese realizar con formas más caligráficas que la semicursiva. Este proceso culmina específicamente en las precarolinas francesas. En el caso de la península ibérica, la minúscula cursiva se desarrolló hasta dar forma a un grupo de escrituras que han recibido diversas denominaciones, tales como visigóticas, mozárabes, toledanas o incluso la más general, españolas. Lo más curioso de todo es que la primera denominación ha tenido más éxito a pesar de que esta grafía empezó a conformarse solo en los momentos finales del dominio visigodo en los territorios hispanos, y fue la propia de los mozárabes que permanecieron en ellos después de la invasión musulmana del año 711. Es por ello que en la actualidad se acepta el término mozárabe o visigótico mozárabe para referirnos a este tipo de escritura en la península ibérica y que responde a los lineamientos de las escrituras precarolinas. No debe olvidarse que cuando el pueblo visigodo se asentó en la península, trajo consigo su propia escritura, la ulfiliana, de la que apenas se conservan testimonios y que debe su nombre al obispo Wilfila. Una vez instalado el pueblo visigodo en la península, interesa hacer alusión a su escritura, la que plantea problemas puesto que mezcla signos de tres culturas diferentes, griegos, latinos y rúnicos, y su origen es totalmente artificial. Se origina en tiempos de los reyes visigodos, aunque tiene lugar, reitero, durante el periodo de dominación árabe. La mezcla cultural hace de este tipo de escritura un caso aislado y excepcional dentro del panorama evolutivo de la escritura europea. Como cualquier otra escritura, la visigótica no era la misma cuando empezó a utilizarse que cuando terminó. Los primeros años fueron los de la selección de funciones, de tomar la forma, mientras que los últimos fueron en los que la influencia de las caligrafías coetáneas fue más intensa y más profunda. Eran los visigodos los más adelantados en civilización de entre los pueblos del norte. Sus relaciones continuas con el Imperio de Oriente y su pronta conversión al cristianismo habían contribuido a modificar la natural barbarie de su raza, pero menos civilizados que los hispano-romanos, comprendieron que su dominación no podría ser permanente si no se unificaban en sentimientos e intereses con los vencidos, y poco a poco fueron aceptando los de estos. Traían los godos a España un género de letra que les era conocido desde el siglo IV y que, lo decíamos antes, recibió el nombre de ulfiliana. La conversión de los visigodos al catolicismo hizo desterrar esta letra de los libros eclesiásticos. Por tanto, se conoce con el nombre de escritura visigoda a la modalidad gráfica latina que se desarrolla en la península a partir del siglo VIII y que perdura hasta finales del siglo XII. Es una escritura bien conocida ya que debido a su largo periodo de vigencia de 6 siglos en algunos de los territorios peninsulares y a la vigencia de la documentación judicial hasta la desamortización, disponemos de alrededor de 1 millón de documentos y sobre unos 350 códices, siendo junto a la Beneventana una de las escrituras del particularismo gráfico mejor estudiadas. Como ocurriera con otras escrituras, vamos a encontrar una clasificación en 2 grandes grupos, atendiendo, entre otros factores, a su grado de cursividad. En primer lugar, se estaría ante una escritura cuidada y caligráfica, denominada visigótica libraria, visigótica redonda, sentada o minúscula visigótica.
En segundo lugar, ante otra escritura de carácter más descuidado y ágil, la cursiva que engloba muchos estadios de cursividad, más cercanos o alejados de los modelos librarios. Pero también podemos encontrar otras clasificaciones, en función de la competencia y esmero de los escribanos o de su impericia o descuido. Y entonces encontraremos la caligráfica, semicaligráfica, rudimentaria o semirudimentaria, según el mayor o menor detenimiento o rapidez en el trazado. Y allí entonces encontraremos la modalidad sentada, cursiva o semicursiva. Según el estadio de su evolución, hablaremos de incipiente, formada o decadente. Y en último término, el carácter puro de su alfabeto y sistema braquigráfico o influido por los de otra escritura, y entonces allí hablaremos de una visigótica genuina o mixta. Por último, la decadencia de esta escritura llegó en momentos diferentes según los diversos territorios, pero siempre a través de un proceso de transición manifestado en una escritura combinada en grado diverso por elementos antiguos y modernos. Conviene en este punto de la clase número 5 abordar lo que fue la escritura carolina. Tras la caída de la estructura unitaria del Imperio Romano, la cultura se trasladó a los territorios del norte, donde se situaba su frontera debido al declive general del mundo mediterráneo. En ese nuevo ambiente surge la llamada renovación carolingia, y la cultura, apoyada por un poder político fuerte como el de Carlomagno, se expande y se unifica al máximo. Para alcanzar los objetivos, un imperio fuerte y un auge cultural, la escritura necesitaba un tipo uniforme, algo que no se había logrado desde la caída de Roma, que fue seguida de unos siglos de atomización escrituraria. La carolina nació, como el resto de las escrituras del particularismo gráfico, a partir de la iniciativa de algunos de los pequeños centros que mantenían necesidades escriturarias, ya sea una pequeña cancillería o un scriptorium monacal. Sin conocer exactamente sus orígenes, podemos afirmar que fue fruto de un largo proceso de revisión en torno al siglo VIII, que parte de diferentes monasterios situados entre el Rin y el Loira, y apoyado por una administración central interesada, que culminó con el nacimiento de la escritura carolina. Nombre inexacto, ya que en su aparición nada tiene que ver la figura del célebre emperador Carlomagno. Por ello algunos autores prefieren llamarla minúscula desarrollada o evolucionada. Muchas son las teorías acerca del origen de esta escritura y ninguna parece concluyente. Se ha defendido un origen romano, franco o incluso poligenético, que defiende que la carolina no fue un producto de un lugar o un sector en concreto, sino el resultado de un vasto movimiento cultural de índole general, como fue el renacimiento de los estudios en el tiempo de Carlomagno. El problema es, en todo caso, complejo. Con ella se puso fin, en buena medida, a la ruptura que había caracterizado la evolución gráfica de los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano. La escritura nació como libraria, para hacer a los códices legibles y universales. Por tanto, las primeras fuentes de Carolina están en este soporte. Son códices generalmente de tipo litúrgico, procedentes de una escritoria monacal y que tienen una gran calidad. Pero también se acabó adoptando en los documentos, más lentamente en los públicos de las diferentes cancillerías, desarrollando un aspecto característico conocido como minúscula diplomática, y más rápidamente en los documentos privados, debido a que la mayoría procedían de los clérigos copistas. Cuando Carlomagno llegó al poder, se interesó por la cultura
al igual que habían hecho sus antecesores, y sobre todo por conseguir la reforma de la Iglesia. Aunque no se sabe casi nada de su infancia, se tienen noticias de que practicaba el latín, comprendía el griego y que durante toda su vida tuvo una gran curiosidad intelectual. A su regreso de los viajes que efectuó a Roma en 3 ocasiones, la corte se convirtió en un centro de vida intelectual, y a ella fueron llamados destacados sabios, cuyas orientaciones serían fundamentales para la aplicación de la reforma. Las incesantes variaciones a las que una escritura está sometida la hacen evolucionar continuamente, pero llega un momento en que estas modificaciones se agrupan para dar lugar a un nuevo tipo. Este sería el caso de la minúscula carolina. El origen es el resultado de tendencias escriturarias diversas, ejecutadas en distintos ámbitos, pero dirigidas a un mismo fin, que se desarrollaron no por obra de una persona o de una escuela, sino en relación con un vasto movimiento cultural de índole general, como fue el renacimiento de los estudios en tiempos de Carlomagno. Sin duda, el éxito de la letra carolina fue debido, en gran medida, a su alta legibilidad, lograda por varios métodos, como son el trazado claro de las distintas letras, la tendencia a separar las palabras, el uso escaso de ligaduras y la restricción del empleo de abreviaturas. Una letra que pretendía ser transmisora de cultura a nivel global tenía como imperativo fundamental la claridad y la fácil lectura. Para divulgar ampliamente el uso de los libros, debía eliminarse de la escritura todas aquellas tendencias que la hicieran hostil a los lectores poco experimentados, huyendo en especial de abreviaturas taquigráficas solo conocidas por expertos y que dificultaban enormemente la lectura. Su belleza se basa en la rotundez y armonía, con una división geométrica de las partes de la grafía y una sistemática organización del perfil de trazos finos y gruesos. La carolina es la recuperación de la antigua minúscula utilizada en los códices de los siglos IV y V con un trazado preciso y de gran estética. Nació como escritura libraria y hacia finales del siglo VIII se usó para la copia de códices. Es el primer desarrollo sistemático de la minúscula cuyo resultado es una escritura fácilmente legible, con formas redondeadas, equilibradas, adaptadas a los movimientos de la mano y un ductus lento y mediato con numerosos trazos para unas letras que se dibujan generalmente separadas entre sí y no tienen contraste alguno. Existen escasos enlaces y nexos derivados de las formas cursivas. Generalmente, las letras permanecen aisladas unas de otras, lo cual obliga a levantar cada vez la pluma del soporte y hace que las palabras den la impresión de no estar separadas entre sí. Se trata de una escritura de formas claras, regulares y armónicas en su conjunto, con un equilibrio entre el cuerpo de las letras y las astas. El primer territorio de la península ibérica en donde se introdujo la escritura carolina fue la Marca Hispánica. Lógicamente, este proceso va relacionado con la actuación de Carlomagno en el nororiente peninsular para la creación de una frontera militar entre sus dominios y los territorios controlados por los gobernantes musulmanes. Siguiendo el modelo utilizado dentro del imperio, dividió los territorios en pequeños condados, con una relativa autonomía supervisada por agentes imperiales. Tal construcción administrativa supuso que dichos condados debían adoptar la escritura oficial del poder central, es decir, la carolina, pero también fue decisiva la dependencia eclesiástica de varias sedes catalanas con el obispado de Narbona,
mucho más duradera en el tiempo que la influencia política. La llamada marca hispánica se extendió por algunos condados catalanes, como Barcelona, Girona, Urgel, Osona, entre otros, en los cuales la introducción de la escritura carolina se adelantó en unos siglos con respecto al resto de la península. Dichos territorios fueron los únicos de la península en los que se utilizó una carolina pura, ya que por las causas atribuidas llegó a finales del siglo VIII, especialmente en los núcleos de poder, ya que en las áreas rurales hubo una cierta resistencia a la introducción de la carolina, y hasta el siglo XI no podemos hablar de un apogeo de esta escritura. Dado que perduró varios siglos, es de esperar que en el transcurso de ese tiempo experimentase alteraciones, pero resulta difícil encontrar criterios precisos de datación para fechar los manuscritos copiados en letra carolina. La producción manuscrita irá sufriendo una cierta degradación. El aspecto general de la escritura se vuelve descuidado. La alineación en el renglón pierde regularidad. El módulo es menos uniforme. Los astiles presentan remates a modo de espátula. Durante el siglo XII, además de producirse un trazado más anguloso de las letras, se acentúan las diferencias regionales que presagian el surgimiento de la escritura gótica. Muchas gracias y espero que haya quedado claro un poco el panorama, aunque teórico, de la evolución de la escritura latina.